Hola, mi nombre es Sarit Rivero. El día de hoy voy a realizar una entrevista a 3 personas para saber qué tanto saben de las comunidades indígenas en Latinoamérica y reconocer su importancia. Nuestra primera invitada es Mafer. Hola Mafer, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Mi primera pregunta es, ¿cuáles crees que son los derechos que más se les violan a las comunidades indígenas en Colombia? Hola Sarit, muchas gracias por tenerme en cuenta para tu entrevista. Bueno, pienso que los derechos que más se violan para las comunidades indígenas, tomándolo desde el punto de vista de un ciudadano pues colombiano, teniendo en cuenta nuestra constitución, ya que pues los indígenas tengo entendido que ellos tienen sus normas y leyes apartes para regir dentro de su propia comunidad. Sin embargo, viéndolo desde el punto de un ciudadano, y teniendo en cuenta el conocimiento de la Constitución y de los derechos humanos que rigen aquí en Colombia, pienso que los derechos que más son violados en las comunidades indígenas pues vendría siendo el derecho a la vida, ya que pues se han notado varios asesinatos a líderes indígenas o a miembros que pertenecen a estas comunidades. Y también sería el derecho a la tierra, ya que pues no es un secreto para nadie que pues acompaña la muerte de los indígenas el desplazamiento de sus familias o de estos mismos grupos para poder quedarse con sus tierras o aprovecharse de estos. ¿Y crees que se valoran estos grupos? Pienso que estos grupos no son lo suficientemente valorados, ya que pues la mayoría de personas en Colombia, nosotros los ciudadanos colombianos, es bastante triste decirlo, pero nosotros no le tenemos como un gran aprecio cuando hablamos de la gran mayoría de los colombianos, claro, porque no cabe descartar a los grupos que sí y efectivamente defienden a todas estas étnicas, a los indígenas y pues a otros grupos más. Sin embargo, hablando en general, como personas, nosotros no se tiene mucho en cuenta a las comunidades indígenas y a otros tipos de grupos. O bueno, no es de tan alta importancia a los ojos de las personas en su vida cotidiana, ya que pues al ver la celebración de días como lo viene siendo del mestizaje o de la independencia, que tienen que ver, días que tienen que ver con la cultura y pues con lo que viene siendo las raíces de Colombia, sí se empiezan a tener en cuenta y es como el día en el que más reinan estos temas. Sin embargo, antes o después no se ve que haya realmente un interés por los valores que esta nos pueden dejar y pues las raíces y culturas que esta nos trae. Pero no está siendo lo suficientemente valorada. Efectivamente. ¿Por qué crees que es necesario conservar la diversidad étnica? Sí, pienso que es necesario conservar la diversidad étnica, ya que esto nos refuerza en la cultura, en la educación, cuando hablamos de tolerancia a los diversos grupos y pues distintas costumbres que no son las nuestras en gran parte. Pero bueno, si hablamos, por ejemplo, de los indígenas, sí es muy importante conservar pues el valor que estos tienen, ya que pues son nuestras raíces, sus costumbres, su forma de vida, cómo viven de la tierra y para la tierra, y pues sus lenguajes, mitos y leyendas, todo eso hace parte de lo que somos. Eso es, por así decirlo, la base de lo que somos ahora mismo, porque es que sin eso no podemos llegar aquí, no podemos ser la Colombia que somos ahora. Entonces pienso que es muy importante y pues cuando se habla por ejemplo, los afrocolombianos o los grupos rom, es lo mismo, aprender a ser tolerantes, a aprender de las distintas costumbres de las personas para poder así construir pues un mundo con diversidad cuando se habla de idiomas
y de la cultura que se tiene aquí en Colombia, que pienso deberíamos reforzar y debería darse más importancia a la cultura aquí, ya que es lo que se nos está olvidando. Y pues sin cultura y sin educación no podemos ir a ningún lado, nos quedamos estancados. También creo que es importante recalcar que todos somos personas y que los distintos puntos de vista son geniales, hablando de la pluralidad del país, porque pues de pronto una forma de ver las cosas de manera distinta es lo que se necesita en nuestras vidas y pues en la cotidiana vida de un colombiano pienso que debería hacer un espacio para sentarse a leer un poco sobre las culturas de las distintas personas que están aquí, que viven con nosotros, que son hermanos colombianos, y aprender a aceptarlas para tener una gran tolerancia y poder ser un país más unido, con más sentimientos, para poder así enfrentar todos los problemas que se nos vengan de una manera adecuada y pensando en todos. Y por último, ¿qué reflexión le darías a las personas que te están escuchando? Sí, invito a las personas que me están escuchando a reflexionar sobre la cultura y educación de los colombianos, ya que pues es lo que, por así decirlo, menos se le apuesta al país y eso es lo que más nos puede beneficiar, ya que podemos obtener el pluralismo que es tan bueno para los distintos países al ganar la tolerancia, al respetar los distintos puntos de vista de las otras personas, al aprender que sí, que las personas piensan diferente, que no todos son iguales y que eso es lo que nos hace especial. Eso es lo que hace a Colombia, pues, ser Colombia, ser un país feliz, en donde las personas en la gran mayoría se quieren y se la pasan pues riendo, en donde son unidos, donde se ve una fraternidad eh, para, ciertas, para ciertas cosas, donde debería ser para todo, pero tristemente solamente para algunas cosas, en donde pues se aprendiera a que nosotros mismos, antes de ser parte de un grupo étnico, de un partido político, de una familia de élite o de clase alta, baja, de lo que sea, primero fuimos personas y que pues entre personas y mucho más si compartimos este sentimiento de patria por nuestro país y por nuestra tierra, no deberíamos, pues coloquialmente se le dice darnos y agarrarnos a piedras, porque se supone que deberíamos es apoyarnos como pueblo para que los derechos de todos y las costumbres de todos sean las que reinen en un país y lo vuelvan rico, no solamente en dinero, si hablamos de economía, sino también en eso, en la cultura, porque la cultura, la tolerancia y la educación lo es todo para un país. Muchísimas gracias por estar conmigo hoy, Mafer. Muy buenos días, señor Oscar. Espero se encuentre muy bien. Me gustaría preguntarle, ¿cuál cree usted que son los derechos que más se les vienen a los grupos indígenas en la actualidad? Buenos días. Pienso que los derechos más violentados es el derecho territorial sobre sus territorios ancestrales, porque estos muchas veces son invadidos por intereses económicos de las mismas personas que circundan estas comunidades. ¿Y considera usted que se valoran los grupos? No, porque la ley otorga una serie de derechos, los cuales constantemente son violados por lo que se mencionó antes. ¿Por qué piensa usted que es necesario conservar la diversidad étnica? Porque nos permite conocer lo que éramos en estos territorios antes de las conquistas, junto con la cultura y su historia. Nos permite ver nuestros ancestros de una parte de lo que éramos. ¿Y qué reflexión le daría usted a las personas que están presentes? Que es importante respetar estas comunidades como cualquier otra, porque aunque seamos distintos, somos todos parte de la misma nación. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Espero muy bien.
Mi pregunta es, ¿cuáles crees que son los derechos más violados para los grupos indígenas en Latinoamérica? Hola, espero te encuentres bien. Respondiendo a tu pregunta, creo que uno de los derechos que más se les violan a los indígenas actualmente es el derecho a tener sus tierras o territorio, ya que muchas veces estos son expulsados de sus tierras a la fuerza, lo cual termina generando otra violación a uno de sus derechos fundamentales, que es el derecho a la vida, ya que en muchos de estos casos se producen asesinatos porque las personas no están de acuerdo, o sea, las comunidades no están de acuerdo a renunciar a sus territorios. Y otro derecho que también siento que se les violan es el derecho a la autonomía de la comunidad, porque por ejemplo uno de los derechos que salen reflejados en la Constitución es que ellos tienen derecho a la autonomía política, social, económica y cultural, y muchas veces esto no les es permitido por las autoridades del país. Sergio, ¿y piensas que estos grupos son valorados por la sociedad? Siento que estas comunidades no son valoradas como deberían, ya que tienen siglos de historia y cultura que cada día se están dejando más a un lado porque a las personas como que no les interesa saber del tema o de cómo es una comunidad indígena. ¿Por qué crees que es necesario conservar la diversidad étnica? Porque tienen, como te dije antes, muchos siglos de historia y cultura, además de tradiciones distintas y una forma de vida que no es común hoy en día. Además, su estructura social, política y económica es distinta a la que todos conocemos actualmente, o sea, la que se aplica en todos los países es muy distinto como se mueve una comunidad indígena, ya que ellos tienen un modelo que no ha cambiado o que ha cambiado muy poco a lo largo de todos los años que llevan existiendo. Y mi cuarta y última pregunta es, ¿qué reflexión le darías a las personas que te están escuchando? Pienso que se debería reflexionar sobre estas comunidades y su aportación histórica y cultural para nuestro país, debido a que algunas de las tradiciones que tenemos hoy en día son originarias de estas comunidades.